Buenas tardes. Para iniciar voy a hablarles un poquito del mini proyecto y después unos problemas sencillos del tema 6. Entonces, el mini proyecto, pues ya hay algunos que lo están empezando. Vamos a ver algunas cosas. Acá hay unos posibles temas, vea que habla de temas como posibles ideas para la realización. Ya algunos escogieron el tema 8, el tema 6, el tema 9 también, pero ustedes pueden buscar otra temática. Ustedes son estudiantes avanzados de ingeniería industrial, pues ya tienen cierta experiencia con algunas cosas de equipos de eléctricos. Entonces pueden pensar en hacer algo relacionado con algún proyecto que ya habían realizado. También, ¿verdad? Que se está hablando de que utilicen materiales que tengan en la casa. Algunos de ustedes deben tener protoboards, alguna cuestión así, pueden utilizarlo. Nada más se indica en el proyecto que son materiales que ustedes tenían en la casa y no tuvieron que comprarlo. Los proyectos son de máximo 3 personas. Si hay en grupitos de 4, ¿verdad? La recomendación es sepárense en 2 para no dejar a nadie botado. Se debe indicar cómo se manejaron las medidas de distanciamiento social. Eso lo indican en la bitácora. Yo les hice un machote, entonces ya hablamos de eso. Y cómo se organizaron a través de la videoconferencia para discutir sus ideas. Eso también lo contemplé en la bitácora, en el machote bitácora. La evaluación, ¿verdad? Esta es la evaluación de todo el proyecto. Entonces, todo el proyecto tiene un valor de 20%. El trabajo escrito, un 60%. El documento que ustedes me entreguen con los rubros que están al final. La memoria de realización del proyecto, entonces sería el video, un álbum de fotos, una presentación. Ese documento me lo tienen que adjuntar junto con el proyecto. En el caso de un álbum de fotos, pueden adjuntarlo en el mismo proyecto. En el caso del video, en el trabajo escrito, tiene que ir en algún lado un link o una indicación de que el video se adjunta para no perder ese material. La presentación igual tienen que adjuntarlo, indicar que se adjunta o se localiza en tal página. Existen algunos medios, por ejemplo, Issue, se puede subir ahí la presentación y poner un link. Luego se va a calificar la creatividad y el uso de materiales reciclables o del entorno cotidiano. Y aquí están los lineamientos, ¿verdad? Lo que tiene que contener portada, objetivos, materiales, procedimiento, marco teórico, resultados. Ya que ustedes tienen que medir algo, ¿verdad? Aquí hablan, darse algún tipo de cuantificación, tienen que medir algo. Ese algo puede ser algo simple o algo muy complejo, depende de lo que ustedes vayan a hacer, ¿verdad? Entonces, todo lo que ustedes vayan a medir tienen que estar indicado en el procedimiento y en los resultados tienen que estar tabulados correctamente. Vea que aquí estamos hablando de las incertidumbres de los instrumentos, si usaron una regla o algo graduado, la mitad de la graduación, si es algo digital, el último dígito, al último dígito que se ve se le pone 1. Pueden comparar lo que ustedes están midiendo con una tabla de referencia y entonces calcular un porcentaje de error. Esos cálculos, ¿verdad? Lo colocan en la sección de cálculos como que si fuera un informe de laboratorio. Entonces, en el informe de laboratorio ustedes colocan cálculo de densidad. Para el cálculo de la densidad se utilizó la fórmula masa entre volumen. Entonces colocan masa entre volumen. Por ejemplo, en la tabla 1, la casilla de volumen para el aluminio se calculó de la forma siguiente.
Entonces colocan ahí explícitamente todo. Cuánto de masa, por ejemplo, 0.016 kilogramos entre el volumen. Entonces aquí está el volumen, 5.9 por 10 a la menos 6. Aquí esta tablita parece que hay una... Ah, bueno, no. Esta es la incertidumbre, más o menos. Y entonces todo en orden. Para cada fórmula que venga en la tabla. Solamente un ejemplo. Conclusiones. Pues las conclusiones son... Me gusta 3, ¿verdad? 3 es un número que me gusta. Pueden ser 2, pueden ser más y dependen de los objetivos. Y los anexos. Aquí hay un formato de bibliografía, entonces utilizan esto que indica. El interlineado, 12, sencillo, justificado, título en negrita, no hay especificación de tipo de letra. El número de hojas en la esquina inferior derecha. Y, ¿verdad? Muy importante, la redacción y ortografía que utiliza. Y luego aquí está la calificación del informe escrito. Esta evaluación, ¿verdad? Esta va a ser 100, pero ese 100 corresponde al 60% del trabajo escrito. Ahora veamos el machote. Este documento yo se los voy a compartir por correo. Entonces aquí está la portada, ustedes ponen ahí el nombre del proyecto, qué sé yo, calcular la velocidad de la luz con una barra de chocolate. Ponen sus nombres completos, el carnet entre paréntesis, lo que está en rojo lo cambian. Luego acá escriben 2 o 3 objetivos específicos. ¿Verdad? Los objetivos están relacionados mucho con lo que ustedes van a hacer. Entonces, si van a medir la velocidad de la luz, un objetivo, medir la velocidad de la luz con tal cosa. Utilizar un cálculo de, etcétera. Acuérdense que los objetivos siempre van escritos con verbos en infinitivo. Y estarían relacionados con lo que ustedes van a observar o calcular. Escriben el marco teórico, muy importante, las referencias. Serían como tipo APA, ¿verdad? Según la bibliografía. Si son libros, lo ponen entre paréntesis. Luego tenemos equipo y materiales. Entonces, fueron los equipos y materiales que ustedes utilizaron, por ejemplo, microondas, si fueron bolsas, entonces que si fueron bolsas compradas, tienen que colocar costos, si fueron bolsas reutilizables de sus casas. Indican, ¿verdad? Bolsas plásticas reutilizables, le colocan una descripción si es reutilizable. De igual forma, si es comprado, digamos, por ejemplo, la barra de chocolate, decir de cuántos gramos era y cuál fue su costo. Si fueron materiales, por ejemplo, el microondas, sería correcto indicar quién puso el microondas, en el caso de que fueran varios autores. El procedimiento lo coloca ya sea parte A, parte B, y lo numera. Entonces sería numerado y pueden seleccionarlos, depende de lo que estén haciendo. Resultados. Los resultados corresponden a las tablas tienen que ir con su respectivo título. Tabla 1, tabla 2, gráfico 1, gráfico 2. Los cálculos ya les indiqué anteriormente. Y luego el análisis de resultados es explicar los resultados que obtenieron, ¿verdad? Comparando esos resultados con la teoría. Inicialmente uno hace como una descripción de los resultados, qué sé yo, se ve que incrementa el valor al incrementar la potencia y luego ya usted explica por qué se vio eso. Conclusiones. Las conclusiones serían con viñeta, entonces aquí les puse conclusión 1, 2, 3. Estas conclusiones nada más le borran
acá y colocan las de ustedes. Las conclusiones tienen que estar relacionadas con lo que ustedes discutieron en el análisis, entonces no pueden concluir algo que no está escrito en el análisis y no pueden concluir algo que no está o que se sale de lo que ustedes hicieron. Y la bibliografía, bueno, esto es lo que está escrito en el documento. Luego van a colocar los anexos. Pues aquí están los anexos. ¿Qué va a aparecer en el primer anexo? La memoria de realización del proyecto. Si hicieron entonces me escriben un pequeño párrafo. Si hicieron un video y el video lo subieron a YouTube, entonces me escribe, bueno, realizamos un video y el video se encuentra en el siguiente, se encuentra en YouTube y se puede accesar en el siguiente link. Puede ser. Si hicieron una presentación y lo subieron a algún medio para verlo, entonces lo mismo, ¿verdad? Tienen que indicar dónde lo subieron y el link. Si colocaron el video anexo al documento, digamos, en la misma entrega de la tarea, ¿verdad? Suben el video y suben el documento, se puede hacer en la misma entrega. Entonces ponen el video se adjunta en la entrega, ¿verdad? Igual, si es un álbum de fotos, o pueden adjuntar un documento aparte o lo pueden pegar en ese anexo. De mi parte, pueden hacerlo de las dos formas. Claramente, no es un álbum de fotos, no es poner nada más fotos, ¿verdad? Es foto que hicieron, o que se ve en la foto. Hasta con un cierto orden hasta que se ve la finalización del proyecto. La bitácora de trabajo, pues aquí les coloqué, me gustaría que llenen esto, con esto es suficiente. Entonces ponen el día, digamos, el 21 de mayo se reunieron. ¿Cómo se reunieron? Entonces ahí en la forma de reunión nos hablamos por WhatsApp, hicimos una videollamada por Zoom, hicimos una llamada telefónica. Esto es, ¿verdad? Si lo hacen en grupo, si lo hacen individual, no ponen nada más lo dejan vacío. Los acuerdos tomados, eso es muy importante. Por ejemplo, la primera reunión casi siempre se escoge qué se va a hacer. Entonces, ya ustedes saben qué se va a hacer. Entonces recuerden qué día fue, colocan la fecha, colocan cómo se reunieron y ponen la lista de acuerdos. Bueno, decidimos entre todos hacer el experimento con la barra de chocolate. Bueno, tiene su nombre, ¿verdad? Ese sería como el tema 6. Bueno, acordamos hacer el tema 6. Para iniciar, vamos a hacer una búsqueda inicial de la documentación a cargo de dos personas y la tercera persona va a hacer otra cosa. Entonces, eso se lo documentan acá. Esos son acuerdos. Y limitaciones. Bueno, ¿qué limitaciones se encontraron? Puede ser desde que la llamada por WhatsApp es de mala calidad, que eso puede pasar, hasta puede ser que algún compañero no pudo reunirse. Sí, puede ser, bueno, habíamos planeado hacer tal experimento, pero no se nos dificulta, ¿verdad? Encontramos ciertas limitaciones para hacer ese experimento, entonces vamos a cambiar. Eso también lo ponen ahí. Si no hay limitaciones, todo salió bien, entonces lo dejan en blanco. ¿Ok? Entonces hacen esto, presentan esto como documento y lo suben a la entrega en la fecha correspondiente. Entonces, suponiendo de que ustedes ya hicieron la lectura del libro, ese sería el de ondas electromagnéticas, hicieron la lectura, pudieron ver el video que está colgado en la mediación de la compañera. Entonces, voy a hacer tus 4 ejemplos para empezar. Y si hay dudas de otros ejercicios, me escriben al correo. Preferiblemente que ustedes hayan iniciado el problema, me mandan una foto y yo les doy la retroalimentación. Este problema 5 es un problema sencillo. En realidad todos los ejercicios de este capítulo son
sencillos. Creo que el tema más complicado eran los primeros. Los demás son matemáticamente un poco más sencillos, conceptualmente también un poco más sencillos. Este dice, la distancia a la estrella polar Polaris es aproximadamente 6.44 por 10 a la menos, perdón, por 10 a la 8 metros. Si Polaris se apagara hoy, ¿en qué año la veríamos desaparecer? Luego, este enunciado, ¿verdad? Esta primera oración corresponde a responder la parte A. Luego dice, B, es como otro enunciado aparte. ¿Cuánto tarda la luz solar en llegar a la Tierra? Y luego la C, ¿cuánto tarda una señal de radar de microondas en desplazarse de la Tierra a la Luna y de regreso? Entonces, primero, datos. No nos dan datos, solamente tenemos este. ¿Y qué hacemos en esta situación? Bueno, si no nos dan datos y ya que nos están preguntando la Tierra, la Luna, distancias, significa que en el libro hay un anexo con todos esos datos que nos piden. Esos anexos están al final del libro y ustedes llegan y lo buscan. Entonces yo les voy a poner las distancias, digamos que encontré en los anexos. La parte A nos pide una distancia, pero nos dan una distancia de un planeta a otro. Del planeta Tierra a la estrella Polaris. ¿Ok? Entonces, si aquí está la estrella, pues la luz tuvo que viajar toda esa distancia y llegar a la Tierra. Entonces uno llega y la ve. Pregunta, si Polaris se apaga, entonces si Polaris se apaga, ¿en qué año veríamos desaparecer? Entonces nos está llegando la luz. La luz tardó unos años, una cantidad de años en llegar a la Tierra. Y si eso se apaga, entonces vamos a ver los últimos frentes y después ya no vamos a ver nada. Los últimos destellos y después ya no vamos a ver nada porque se apaga. Entonces hay que pensarlo más bien como cuánto tarda el último rayito de luz de Polaris en llegar a la Tierra. Entonces, ¿cuánto tarda la luz en pasar del Polaris a la Tierra? Eso es lo que nos están preguntando. Vamos a partir de ecuaciones de cinemática que son válidas para las ondas. Entonces tengo que velocidad es distancia entre tiempo. El medio en que se transporta la luz, en este caso es el vacío, es el espacio. Entonces esa velocidad va a ser igual a la velocidad de la luz. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Nos están preguntando por tiempo, entonces despejamos tiempo. Entonces, el tiempo que tarde la luz en transportarse a través del espacio es la distancia recorrida entre la velocidad de la luz. Por tanto, en este caso es sumamente sencillo. Si nos dan 6,44 por 10 a la 18, lo divido entre 3 por 10 a la 8. Segundo. Y eso me da 2,15 por 10 a la 10 segundos. Los metros se me cancelan y el segundo sube. 2,15 por 10 a la 10 segundos. Este resultado es correcto, pero es muy impráctico. Usted no dice, bueno, yo voy a tardar
3 por 10 a la 6 segundos en caminar. Uno lo da en cantidades, cifras en décimas o en centésimas. Perdón, en cientos o en miles. Entonces hay que hacer la conversión. Vamos a hacer la conversión, pues ahí uno dice, para que siempre lo tengan presente, con la conversión de tiempo, un año es, bueno, usted lo multiplica por la cantidad de días, 365 días. Luego usted dice, bueno, en un día hay 24 horas y en una hora hay 3.600 segundos. Y eso va a dar 3,15 por 10 a la 7 segundos. Entonces un año son 3,15 por 10 a la 7 segundos. Vea que esa cantidad todavía es menor a la que se calculó de por 10 a la 10. Entonces uno dice 2,15 por 10 a la 10 segundos y lo multiplico por el factor de conversión. En un año hay 3,15 por 10 a la 7 segundos. Y eso me va a dar 682 años. Por tanto, la luz tarda 6,82 años en llegar de la estrella a la Tierra. Y el último destello tardaría esa misma cantidad y después de eso ya no veríamos nada. La parte B dice cuánto tarda la luz solar en llegar a la Tierra. Por tanto, pues si tengo la Tierra y el Sol, tengo que preguntarme cuál es la distancia entre la Tierra y el Sol. Esa distancia, según los anexos, es 1,496 por 10 a la 11 metros. Y hago exactamente lo mismo. Tiempo igual a distancia entre velocidad de la luz. Meto en la calculadora este valor, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y eso me da 4,99 por 10 a la 2 segundos. Ese valor de nuevo es muy impráctico. Yo no digo, bueno, yo duro 4,99 por 10 a la 2 en desplazarme tanta distancia, sino que yo hablo de minutos o horas o años. Aquí lo práctico es pasarlo a minutos. Entonces el factor de conversión es en un minuto hay 60 segundos. Y eso da 8,31 minutos. Entonces la luz que nosotros vemos en este momento salió hace 8 minutos del sol. Eso es lo que significa. El C, ¿cuánto tiempo tarda la señal de radar de microondas en desplazarse de la Tierra a la Luna y de regreso? Pues es preguntarse cuánto es la distancia entre la Tierra y la Luna. De nuevo, en los anexos dice que la distancia es 3,48 por 10 a la 8 metros. Y el tiempo es el doble de la distancia, porque sale y se regresa. 2 entre C y eso te da 2,56 segundos. Entonces es útil hablar de que duró 2,56 segundos. Más no es útil hablar de que se duró
2 por 10 a la 2 segundos. Entonces, cuando aparecen esos factores sumamente grandes, de mayor a 60 segundos, entonces ustedes hacen el factor de conversión. El problema 18 dice, si la antena de una estación de radio de 10 kilowatts emite ondas electromagnéticas esféricas, calcule el valor máximo del campo magnético a 5 kilómetros de la antena y compare ese valor con el campo magnético superficial de la Tierra. Vamos a centrarnos nada más en la parte A. Porque la parte B es, ustedes buscan después en una tabla ese valor y dicen, bueno, es más grande, es más pequeño. Ese tipo de comparación. Para iniciar se colocan los datos. Tengo una potencia emitida. Las ondas se emiten con una potencia. Tengo una distancia, que es donde yo voy a calcular el campo magnético. Y, aquí no sé, aquí es B. Y bueno, me preguntan por el campo magnético, B. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, visualicemos qué es lo que está ocurriendo. Se tiene aquí una fuente de ondas y se quiere calcular, son esféricas, el campo magnético máximo a una distancia R. Entonces podemos calcular una intensidad. Esa intensidad, también esa intensidad uno dice que es ese promedio, pero esa intensidad, tal como se hizo con ondas acústicas, es potencia entre área. Y tengo que son 10, una potencia de 10 kilowatts. El área, pues es el área de un cascarón esférico. Es potencia entre 4pi r cuadrado. Esa potencia, entonces llegan y colocan 10 kilowatts, 4pi por 5 kilómetros, les va a dar 1,59 por 10 a la menos 1 watts entre metro cuadrado. ¿Verdad? Muy importante, el AS promedio y la intensidad tienen las mismas unidades. Nada más a la hora de ustedes resolver los ejercicios tienen que identificar qué le están dando, si es promedio o intensidad. El promedio sería el flujo de energía promedio. Entonces el flujo de energía promedio por unidad de área es igual a la intensidad. Esa es la lógica. Después tenemos una formulita para ese promedio, que es que el flujo de energía promedio es la velocidad de la luz por el campo magnético máximo, pensando que una onda tiene sus puntos máximos, mínimos e intermedios. Serían los máximos. Entre 2 veces un sub 0. Entonces de aquí despejamos B. Llegan y sustituye 2 no sub 0, S promedio entre C. 2 sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Eso va a dar 3,65 por 10 a la menos 8
teslas. De cierta forma, las unidades de teslas vienen del Q sub 0 y las demás unidades se cancelan. El 22 dice, la intensidad de la luz solar a la distancia de la Tierra desde el Sol es de 1370 watts por metro cuadrado. Supongo que la Tierra absorbe toda la luz solar incidente sobre ella. Encuentra la fuerza total que el Sol ejerce sobre la Tierra debido a la presión de radiación. Y luego dice, explique cómo se compara esta fuerza con la atracción gravitacional. De nuevo es comparar ambas. El Sol emite luz y esa luz choca con la Tierra, entonces hay un intercambio de momento. Entonces ese intercambio de momento, si se recuerdan de la segunda ley de Newton, fuerza igual a la derivada del momento con respecto al tiempo. Entonces hay una fuerza asociada por el choque de la luz sobre la superficie. Entonces me dan una intensidad y la intensidad es el promedio del flujo de energía por unidad de área. Y como les dije, entonces hay una fuerza asociada a que la luz choca sobre la Tierra. Pero también la fuerza se relaciona con una presión, ¿verdad? Fuerza entre área, o fuerza, mejor dicho, fuerza por área, es igual a una presión. Entonces, esa fuerza ejercida por la luz, pues se asocia con una presión de radiación. Y a la vez esa presión se relaciona con este lado derecho de la ecuación, que es S entre C. Entonces, como ven, aquí esa S sí, en este caso. Y el área, pues el área, hay que tener un poquito de cuidado, porque el área sería el cascarón esférico representando la Tierra, pero en realidad el Sol solo ilumina la mitad, ¿verdad? La mitad del planeta está de día y la otra mitad está de noche, entonces sería la mitad del área de la Tierra. Llegamos y sustituimos, decimos que fuerza es igual a I entre C por 2pi por el radio de la Tierra al cuadrado. Y eso les va a dar 1,83 por 10 a la menos 1 newton. ¿De dónde saqué yo el radio de la Tierra? Bueno, el radio de la Tierra se obtiene de los anexos del libro. Entonces en el libro dice que es 6.371 por 10 a la 3 metros. Igual, como el libro está en digital y es un poquito complicado pasar de los ejercicios a los anexos, entonces pueden buscarlo en internet. ¿Cómo se compara esa fuerza con la fuerza gravitacional? Bueno, de que vea que es 0.183 newton. Es una fuerza sumamente pequeña, ¿verdad? Agarrar ustedes un celular y tener las manos tiene una fuerza, es una fuerza mayor ejercida que esa fuerza que está calculada. Entonces es insignificante comparado con la fuerza gravitacional que ejerce el Sol sobre la Tierra. Por último, este problema es un problema tomado del Resnick. Dice un haz de luz con una intensidad I, entonces aquí ponen I igual a ese promedio, la barra es el promedio, 12 watts por centímetro cuadrado, incide perpendicularmente sobre un espejo plano perfectamente reflejante de un área de 1,5 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre el espejo? Entonces, imagínense en el espejo.
Pueden imaginarse esta situación. El espejo, ion haz que se refleja, ¿verdad? Caso contrario, el problema 22, que es llegar a luz, si el espejo para la Tierra, llega y se absorbe. No sale ningún rayo. Entonces, ahí la ecuación es un poco diferente. Hay que tener cuidado. Vamos a partir de la ecuación, ¿verdad? De que la fuerza es igual al cambio de momentum con respecto al tiempo. Si es uniforme, ¿verdad? El cambio de momentum es delta P entre delta T. Y delta P, ustedes pueden buscar en el libro, es 2 delta U entre C. Esto es para el caso donde no se absorbe nada. Es 2 veces el cambio de la energía entre la velocidad de la luz. El cambio de energía, usted dice, el cambio de energía es la energía que llega por unidad de área, o mejor dicho, la potencia por la intensidad es energía por unidad de área por unidad de tiempo. Y yo lo que quiero es energía. Entonces yo lo que hago es multiplicar esa intensidad por el área, la multiplico por el área y la multiplico por el tiempo. Porque intensidad es energía por unidad de área por unidad de tiempo. Entonces la multiplico y ya llego y sustituyo acá. Tomo esta primera ecuación, entonces ya digo, bueno, F es igual a delta P entre delta T, delta P, 2 delta U entre C, y delta U es I por A delta T. Se me cancela, y entonces la fuerza me queda en términos de la intensidad y el área y la velocidad de la luz. Son 2. Intensidad área por velocidad de la luz. Y entonces eso les va a dar 1,2 por 10 a la menos 7 newton. ¿Ok? Entonces aquí el cuidado que hay que tener es no confundir la P de presión, la P de cantidad de movimiento. Intensidad, ¿verdad? Que es el promedio del flujo de energía. Entonces, cuando venga ese, tiene que interpretar, o cuando venga watts por metro cuadrado, tiene que saber si es intensidad o es flujo sin el promedio. También un dato importante, ¿verdad? En la notación, cuando yo estoy multiplicando, por ejemplo, en este caso, I por A, se dice intensidad área, y cuando algo está dividiendo se dice por intensidad área, por ejemplo acá, intensidad área por velocidad de la luz. Así es como formalmente se debe de decir.